¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del show Alex.tv. Este episodio es del 18 de junio del 2025 y es un miércoles. Hoy es un episodio especial. Hoy solo un aviso. No hago episodios los miércoles. Normalmente solo si hay una charla es el lunes y los podcasts son los viernes. Esta ocasión decidí hacer este video, el cual estoy haciéndolo unos minutos antes de subirlo. Video muy corto, simplemente para informarles que por fin, después de varios meses de estarle pidiendo a YouTube que en ambos canales, el show Alex.tv y especialmente, ahorita voy a decir por qué, en TheAlexShow.tv, me habilitaran la función de autodubbing, la cual están, digamos, de cierta manera soltando o están habilitando a los creadores como que en grupos o así en rachas. Y por más que yo dije, bueno, con gusto yo les digo, yo pruebo esta funcionalidad porque estoy muy interesado. Pues bueno, ya hace unos días me la habilitaron en ambos canales. ¿Qué es el autodubbing? Es muy sencillo, es un doblaje basado en tecnología de inteligencia artificial. Si quiero aclarar, ya lo estuve probando. No esperen una calidad de voz o de que se entienda perfectísimo. No mantiene el timbre de la voz original, cosa que en algunos videos, no todos, otras tecnologías sí he visto que logran hacer. No dudo que a ese punto llegue YouTube. Esta tecnología, esta funcionalidad la van a ir mejorando muchísimo. Me suena o me da la impresión que están muy interesados, sienten que es muy importante y estoy de acuerdo con ellos. Y ahorita hace unos minutos, unos segundos les dije especialmente en The Alex Show, ¿por qué? Porque es un canal internacional. En el caso del show de Alex, es claro que nuestra audiencia es mayormente de habla hispana, no solamente de México, segundo lugar España, y luego algo de audiencia por los invitados que he traído de seguro de Sudamérica especialmente, dígase Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Ecuador y perdón si se me está olvidando algo. Son los que recuerdo los analíticos. Esos son los que son, digamos, unas al menos 10 vistas, 15 vistas por video, ¿no? Que para mí ya es significativo. Una persona que vea un país, ya, les agradezco, pero esos son los que me vienen a la mente. Y luego sí tenemos, por eso considero importante tener el autodubbing también aquí en el show de Alex. Pero ahorita les voy a explicar la diferencia con The Alex Show. Tenemos algo de audiencia en inglés de Estados Unidos y algunos otros países, particularmente Estados Unidos y Canadá. Entonces, les voy a mostrar un pequeño video tutorial, si quieren llamarlo así, lo hice yo. Esto es del video que va del programa del viernes, que apenas va a salir, y cómo se habilita, si así lo deseas en este caso, el autodubbing o el doblaje en inglés exclusivamente. Aquí está la situación. El show de Alex, al ser un canal basado en español, el único doblaje disponible de momento es inglés. Cuando haya doblaje a otros idiomas, yo con gusto los voy a incluir, o si alguien nos ve de Francia, pues si alguien nos ve de Alemania, si alguien nos ve de Italia, qué sé yo, si alguien nos ve de Japón, pues que no estén forzados a usar el inglés o el español. Pero de momento solo vamos a tener estos dos que como quieran lo considero muy importante. En el caso de Alex Show, al ser un canal basado en inglés, ahí te abre YouTube toda la lista de idiomas que está manejando, que de momento son 12, y espero no olvidarlo. Están unos muy comunes, obviamente está el español, obviamente francés, alemán, que no me está funcionando a mí, está dándome un error, italiano, y luego empieza con otros un poquito más exóticos como hindú, japonés, coreano y uno que me sorprendió un poco, polaco y el idioma de los Países Bajos, holandés, se le dice, no estoy seguro, Dutch en inglés, ¿no? Por ahí alguno que se me olvida. Pero la cosa es que tanto la lista de idiomas los van a ir expandiendo de seguro, van a ir mejorando la tecnología, como eventualmente aquí en el show de Alex, al ser un canal basado en español, de seguro van a agregar francés y van a empezar a agregar otros idiomas. Estoy segurísimo. Y va a mejorar. Pero yo ya lo revisé y se entiende. No es lo mismo, no es lo mismo, pero se entiende y es una gran, gran ayuda si tú no hablas absolutamente nada de español. De hecho, este show, este programa que estoy haciendo de autodubbing va a tener autodubbing, no tiene, debe de estar ahí el autodubbing. Si por ahí batallas con español, inténtalo con inglés y si me puedes poner un comentario de qué te parece, porque siento yo que va a ayudar mucho y va a ayudar a expandir ambos canales y a muchos canales, especialmente pequeños de YouTube. Esta tecnología va a ir mejorando y este es el buen uso de la inteligencia artificial. Este es el buen uso de la inteligencia artificial, expandernos a otros idiomas. Imagínense el trabajo que sería imposible para pequeños canales, eh,
de alguna manera de lograr esto. Vamos a ver el pequeño tutorial. Aquí está, como pueden ver. Va a salir en ajustes, audio track. A mí me sale en inglés, pero bueno, de seguro sale en español. Ahí escoges inglés-español y también los subtítulos inglés-español. Muy, muy, muy sencillo. Entonces, muchas gracias. Les dije que este episodio era corto. Este era realmente un aviso. Ahí está esta funcionalidad. De seguro la van a empezar a ver en muchos canales. Yo he notado que algunos canales la están quitando, no les gusta. Muy bien. Yo creo que son canales mayormente que tienen una audiencia de un solo país o audiencia mayormente en inglés. Pues yo puedo entender que no quiera que haya audios, entre comillas, raros ahí, que no es la voz del creador. Yo lo puedo entender. Para mí era algo que yo esperaba ya de muchos meses. Esto empezó a finales del 2024 y prácticamente desde que lo vi y lo probé en un par de canales dije, yo quiero esta funcionalidad porque en los analíticos, que de seguro la mayoría de los canales sí es, no estoy diciendo que seamos especiales ni mucho menos, en los analíticos, particularmente de Alex Show, traemos muchos países que siento, por ejemplo, países de África y demás, que tal vez la opción del francés les abra, del portugués, que es otro que se me olvidó, les abra Brasil, ahí está el portugués ya, Portugal, ahí está el portugués, entonces se me pasó que también era portugués. Y la verdad, estas son de las cosas buenas y agradezco a la plataforma de que ya por fin la liberó y ojalá se la siga liberando a todos los creadores, porque siento yo que es algo que de alguna manera sirve. El único detalle tal vez que tengo es que la habilita en automático y creo que está confundiendo a algunos creadores y se están medio asustando y la están apagando sin revisar y sin entender que pudiera ser algo positivo para sus suscriptores. Espero te haya gustado. Volvemos el viernes normal. Este fue un episodio la verdad estaba emocionado y quería compartir esta emoción con ustedes. Entonces fue un episodio especial del autodubbing habilitado ya oficialmente en el show de Alex.tv y de Alex Show TV a partir de ayer, de hecho. Y viene otro episodio especial, pero en ese voy a invitar a mi buen amigo Angelito para platicar del blog. No lo he terminado. Hay un blog para ambos canales, uno para uno para el otro, donde vamos a platicar los videos. Y va a ser otra opción de digerir nuestro contenido, que en 5 minutitos, 7 minutitos tú leas 4 o 5 párrafos y te des una idea de un video, por ejemplo, de una charla de 1 hora y todo. Eso creo que va a ayudar a algunos que no se han animado a ver videos que en mi opinión están muy buenos. Muy buenas charlas que he tenido de 1 hora y media, 1 hora 40, que tal vez por la inversión del tiempo dicen, no, no puedo, lo empiezan a ver. Y creo que eso va a ayudar mucho el blog a digerir. Va a ser en blog.elshowalex.tv. De hecho, ya está ahí, nada más que no está completo. Me faltan como 50 videos. Y el que ya está listo es blog.thealexshow.tv. Ese ya inclusive tiene el último episodio. Ok, muchísimas gracias, muchas gracias por la gentileza de tu atención. Que tengas un excelente día. Gracias. Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No eres lo que te han forzado a creer. Eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti. Tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy. ¿Cómo descubres quién eres realmente? El proceso de descubrimiento es personal. Nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Comenzarás a recibir señales y pistas. Notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo por su propia voluntad. Eso será muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajas hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti. Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre. No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan.
Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor, usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en el programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv. Gracias de nuevo. Por favor, no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo, me honras. Que tengas un gran día.